Saludamos a cada uno por nombre. ¿Cuántos dan gracias a Dios por esta noche volver a estar en la casa del Señor después de una semana de vacaciones? De vacaciones es un decir porque como quiera tenemos una relación con Dios desde nuestros hogares. Saben, esto me recordaba cuando sentíamos el calor de nuestras familias cuando estábamos todos unidos, ya sea en nuestros países. Y yo pensaba en esto, ¿saben? Yo recuerdo que a la hora de comer todos nos reuníamos y estábamos en familia compartiendo. Y era bonito y agradable el poder pasar tiempo con cada uno de nuestros hermanos, hermanas y nuestros padres. Cuando pasamos esos momentos, aunque a pesar de ser en pobreza o tener poco para comer y algo para vestir, estábamos contentos. Y eso era una verdadera alegría que en su momento quizás nos sentíamos tristes porque no era suficiente. Y saben, yo recuerdo que mi mamá nos criaba a todos de lavar y planchar ropa ajena. Saben, yo no sé, pero yo no me avergüenzo de dónde yo vengo y de la familia donde soy. Yo recuerdo que ella de lavar y planchar, cuando terminaba le daban en un topper comida y de esa comida sacaba para darnos a todos. Y muchas de las veces ella se tenía que quitar el bocado de la boca para que nosotros pudiéramos tener. Mi papá nunca estuvo con nosotros, pero ella fue la que nos alimentó y nos enseñó cosas seculares. Y realmente yo al ver todo ese proceso, se me metió en la cabeza, ya en ese entonces muchos ya empezaban a venirse para acá. Y se me metió en la cabeza, estaba yo entrando a la secundaria y yo dije que me iba a venir para acá, yo ya lo he contado. Pero mis hermanos, todos se pusieron de acuerdo y me dijeron que no, que yo lo pensara bien y que no estaba en edad de todavía de decidir si sí o no. Y ya pasaron los 3 años de la secundaria, pasé a la preparatoria y ese deseo, al ver la situación, y me daban ganas de venir acá porque escuchaba a uno y todo, ¿va? Pero pasó el tiempo y me dijeron, si te quieres ir, termina la preparatoria, porque si no te va bien o no pasas, tienes con qué defenderte, que en ese entonces te pedían lo mínimo la preparatoria. Y bueno, terminé la preparatoria y me fui a trabajar a Cancún. Usted sabe, es un lugar turístico. No se puede ahorrar. Así como ganas, así gastas. Estuve allá un año. Cuando se me presentó la oportunidad de sacar la visa, me dijeron. Y no, yo no lo pensé 2 veces y le agradecí a Dios y dije que sí. Le dije a la persona que me estaba ayudando. Yo me vine para acá. Salí del pueblo, salí el 12 de noviembre y llegué acá el 17 de noviembre. Y saben, pero ¿cuál fue el propósito por el cual vine? O sea, al ver la situación, al ver a mi mamá, poderla ayudar como lo he hecho, ¿va? Y saben, llegamos a Monterrey donde nos iban a firmar la visa y todo. Venía de ahí donde yo soy, solamente yo venía y venían de otras partes, a muchachas y muchachos y adultos igual. Y saben, en Monterrey tuvimos una semana y cuando llegaban a tocarnos la puerta del hotel, llegaba una persona y decía, vine a firmarle unos papeles. Y él ponía su firma y nos cobraba en ese entonces 1,000 pesos. Cosa que a nosotros no nos habían dicho y nosotros traíamos el dinero solamente lo necesario. Fueron como 3 personas que llegaron solo a firmar y le teníamos que pagar en ese momento. Y muchos se sorprendieron porque eso no nos los habían comentado. Y dijeron, nos están estafando. Muchos en ese entonces habían pedido dinero por otro lado, otros habían vendido sus terrenos. En que allá estábamos comentando, entonces estaban todos endeudados. Y yo recuerdo que una persona dijo, no, dice, yo no voy a continuar hasta acá, dice, yo me voy a regresar, que ahorita es más fácil que yo me regrese a que cuando yo esté por allá, más lejos. Bueno, y al ver que todos estaban regresando, pues todos empezaron a tener miedo. Y te entra el miedo y en ese entonces digo, pues, ¿qué hago?
tenía 20 años y digo, si me regreso y todo lo que debo. Y fue en el 2005 y yo recuerdo que digo, si me regreso, no hay forma de poder pagar todo eso. Y ese es también lo que yo quiero y lo que sé que he querido desde antes y poder ayudar a mi mamá. Con el miedo y todo, llegó un abogado y nos dijo, ¿saben? Dice, cuando estén allá firmando la visa y se le van a explicar, dice, pero cuando estén pasando la garita, dice, va a haber a una persona que va a tomar a alguien, dice, al que vea más calladito, dice, y los va a meter a un cuarto, dice, le va a empezar a hacer preguntas, ¿por qué quieren estar acá? ¿Por qué querían estar acá? Y pues te mete más miedo a pesar de, y a pesar del miedo, pues decidí estar acá. Gracias a Dios todo pasó bien. Salimos de Monterrey, para pasar Monterrey, que es un lugar peligroso, tuvimos 3 horas para pasar toda la ciudad. Pero, o sea, había ese miedo por todo lo que te estaban diciendo y por todo lo que estábamos viendo y cosas que no nos decían. Entonces, a pesar de decidir continuar hasta llegar aquí. Y al llegar aquí, Dios en su momento tenía el propósito de que yo le conociera a Él aquí. ¿Saben? ¿Por qué le cuento esto? Porque, como ustedes ven, tema, no te rindas. Pero, ¿cuántos de los que estamos aquí nos hemos rendido en algo que quizás en su momento planificamos y dijimos que lo íbamos a cumplir? ¿Cuántos de los que estamos aquí en la obra del Señor nos hemos desanimado o se nos ha llegado a la mente ese deseo de decir, ya no voy a continuar, ya no quiero, ya no puedo, ya no tengo fuerza? He visto tantas cosas, me he cansado, ya no quiero continuar. ¿Saben? A mí me ha pasado y me ha pasado varias veces. Ese pensamiento ha llegado a mí de decir, ya no puedo. Yo no sé si soy el único, pero la diferencia es que no es que llegue, sino que nosotros cómo respondamos. Esa es la verdadera. Y todos aquí podemos decir, bueno, nos podemos tomar un break o rendirnos y decirnos, ¿sí? Y saben, piense por un momento cuántas veces en la cabeza del pastor quizás le ha pasado esos pensamientos. El estar escuchando a cada uno de nuestros problemas, nuestras situaciones, el ver que no queremos servir, el ver que tantas cosas. Y pues nosotros podemos decir, bueno, él tiene que continuar, es el pastor. Si no, él es humano, quizás un líder, quizás una hermana, una maestra de escuela dominical. Bueno, ella tiene que continuar maestra de escuela dominical. No puede, no hay quien. ¿Saben? A cada uno nos ha pasado. A cada uno nos ha pasado. Y para eso en la Biblia hay varios personajes que pasaron por esta situación, pero para eso le voy a invitar a que vayamos a nuestras Biblias, como está en la pantalla. Primera de Reyes 19, del 1 al 19. Primera de Reyes 19, del 1 al 19. Y podemos pensar en la vida de este personaje, que todos ya nos conocemos la historia, todo, quizás la hemos leído bastante veces, la hemos leído a nuestros hijos igual, le hemos dado clase en la célula, lo hemos escuchado en las predicaciones aquí, hemos dado las clases en la escuela dominical. Esta historia de este gran personaje, un personaje como usted y como yo, de carne y de hueso. Un personaje que en su momento Dios lo usó grandemente, pero también llegó un momento en la cual se quería rendir. Primera de Reyes 19, del 1 al 19, dice, Acab dio a Jezabel, dice, la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado, dice, a espada a todos los profetas. El versículo 2, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de una de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado, y el que fue por el desierto, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo
mejor que mis padres, dice. Basta ya, Jehová, dice. El versículo 5, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Versículo 7, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó, diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y ahí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pacto, han derribado sus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. El 15, y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Versículo 17, y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Versículo 19 dice, partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto, dice. Vamos a orar, le voy a invitar que cerremos nuestros ojos. Amante Padre que estás en el cielo, Señor, en esta noche, queremos agradecerte por lo bueno que has sido con nosotros, Señor, durante estos días, Señor, y durante esta noche queremos pedirte, Padre, una bendición especial por cada uno de los corazones de mis hermanos, hermanas, niños, jóvenes, visita que nos acompaña, Señor, y queremos agradecerte, Señor, porque, Padre, a pesar de ser inmerecedores, nos das el privilegio, la bendición de poder abrir tu palabra, Señor, y poder aprender lo que usted desea que nosotros, Padre, escuchemos. Padre, en el nombre de Jesús, se lo pedimos y se lo agradecemos todo. Amén. ¿Saben? Esta historia nos enseña cómo es que este gran profeta que fue usado por Dios grandemente, llegó un momento en el cual, a pesar de que Dios lo había usado, llegó una pausa en su vida. Y por la amenaza de una mujer, dice que él no miró las consecuencias y el largo camino y las cosas que iban a pasar en su vida. Él decidió huir hacia el desierto, dice. Y en el desierto, muchas de las veces creemos que podemos escapar de la presencia de Dios, o muchas de las veces pensamos también que podemos huir de nuestros problemas. Y saben, el caso de Elías fue todo lo contrario. Y en 1 Reyes 19:10 dice, él respondió, he sentido, dice, un vivo celo por Jehová. Él estaba 2 veces, había dicho que el por qué estaba en esa situación. Y saben, para poder entender y las cosas que nosotros necesitamos aprender de la vida de Elías en este pasaje, el primer punto que vamos a aprender es que nunca estamos solos como parece. ¿Saben? 1 Reyes 19:10 dice, él respondió,
he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, dice. Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada, dice, a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. En el versículo 14 repite otra vez lo mismo. ¿Saben? Elías pensó que era la única persona que todavía le era leal a Dios. ¿Cuántas veces usted ha pensado que solamente usted le es leal a Dios? ¿Cuántas veces ha pensado que solamente usted está sirviendo a Dios? ¿Sabe? Después de experimentar una gran victoria en el Monte Carmelo, derrotando a los profetas de Baal, la reina Jezabel se vengó amenazando la vida de Elías, y Elías huyó, sintió miedo, sintió abandono y se deprimió. En su soledad y desaliento se olvidó de que habían otros que permanecían fieles a Dios en medio de la maldad de una nación. ¿Qué cosas nos han traído o ha llegado a nuestra vida para nosotros poder llegar a este punto que Elías estaba? Dice que él se sentía solo. Y era cierto, él estaba en el desierto y estaba solo. Se metió a la cueva y estaba solo, aparentemente. Él se concentró solamente en su vida, se concentró en el problema, se concentró en el nombre de esta mujer. Y llegó al punto de que decía que estaba solo. Primera de Reyes 19:18. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Romanos 11:2-4 dice, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías las Escrituras, como invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Me he reservado, dice, 7,000 hombres que no han doblado las rodillas delante de Baal. Los ojos de Elías no podían mirar a estas personas. Dios podía mirarlos. Dios sabía quiénes eran. Dios sabía de qué familia eran. Dios sabía quiénes específicamente eran. Así que Dios confrontó las emociones de Elías y lo mandó a actuar y le dijo que parte de su soledad era por su ignorancia, pues todavía había en Israel 7,000 personas que siguen siéndole fiel a Dios. ¿Saben? Cuando usted se sienta solo, cuando sienta que nadie quiera servir, cuando sienta que nadie más se quiere involucrar en el ministerio que usted está, hay más personas sirviendo en otros lugares, más personas se van a añadir. Y esas personas que están fieles sirviéndole a Dios al lado suyo, eso debería ser motivación. Elías estaba cansado por el recorrido y experimentó la intensidad de la depresión, la fatiga. Dice que él caminó hasta llegar al desierto. ¿Y sabe qué nos viene a la mente? Que muchas de las veces el cansancio en nuestra vida es un punto para sentirnos solos igual. Elías estaba cansado, tenía miedo. Cuando anteriormente él se portó valiente, se paró y con la ayuda de Dios le enseñó a estas personas que hay un solo Dios poderoso. Elías no estaba solo. Después de este recorrido, quedó exhausto. Y cuando nosotros estamos cansados, es cuando llega esos pensamientos, esa gana de rendirnos. Y el enemigo nos pone y nos dice, nos llama. ¿Ya ves? Estás solo. Nadie quiere servir, solo tú lo estás haciendo. Y tú cada semana estás dando clases. Y tú cada 2 semanas estás dando clases. ¿Y los otros? El enemigo quiere detener la obra del Señor. Y el enemigo quiere detener los propósitos que tenía en la vida de Elías. Dios no había acabado o terminado con Elías. Dios todavía le faltaba mucho por hacer en la vida de Elías. La primera persona que pone el obstáculo somos nosotros. Elías estaba centrando en sí mismo.
Primera de Reyes 19:4 dice que él se fue por el desierto un día de camino, y en el 5 dice, y echándose del enebro se quedó dormido porque estaba cansado, dice. Un día de camino. Y no fue en carro, no fue en bicicleta. Y él estaba cansado hasta este punto. Imagínense lo que pasaba por la mente de Elías, ahí solo. Después de una gran victoria, vino un desánimo, las ganas de rendirse. Y eso nos debe ver que cuando nosotros estemos sirviendo a Dios y estemos en victoria y hagamos cosas grandes para el Señor, Satanás no se va a quedar quieto. Va a poner personas, va a usar personas para desanimarnos y va a usar lo que nosotros estamos haciendo para centrarnos en nosotros y decir, hay más personas, pero no quieren hacerlo, solamente tú lo estás haciendo. Elías hizo eso. Elías se centró en él. Los momentos de soledad, dice, no pueden venir como resultado de una pérdida física, una ruptura emocional o como consecuencia de algún problema. En esos momentos de soledad es necesario recordar que Dios ha prometido por medio de su palabra que nunca nos dejará solos. Elías no estaba solo y como hemos leído, Dios estaba con él, Dios les estaba hablando. Dios había prometido estar con él. Él sabía la promesa, usted y yo sabemos la promesa y muchas de las veces nos sentimos como él. Entonces hágase la pregunta, ¿por qué? Si yo conozco las promesas, Elías conoce las promesas, estaba pasando por esta situación. En el Salmo 34:18 dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Tenemos que ser humildes para poder entender y saber que Dios está con nosotros en los fracasos, en los éxitos, en las pruebas, en las victorias. Él está cercano a los quebrantados, a los que les buscan, y salva, dice, a los contritos de espíritu. Pueden fallarnos todas las personas que tenemos a nuestro alrededor, nuestras familias, nuestros amigos, nuestros vecinos, pero Dios no nos falla. Dios siempre está allá para escucharnos. E incluso, miren, esta semana que estuvimos allá, encerrados en la casa, ¿cuánto estuvimos orando? Creo que fueron las semanas que estuvimos más allá. El jueves o el martes, no me acuerdo bien, una persona necesitaba comida, no podía salir y me vine por Doña José, la señora que corta cabello, por el 15, y como ya había visto las carreteras, estoy siguiendo la página de New Albany, etiqueta mucho que las carreteras estaban limpias, y agarré y digo, voy a ir, y me fui por la Kevin Charles, hay una compañía allá, pero antes de subir se miraba el hielo todavía, y digo, ¿subo o no subo? Y fui solo y no le dije a Isaí, quédate, le digo, voy a ir solo, le digo, ya por cualquier cosa. Solamente llegué a la mitad y el carro empezó a patinar. Empezó a patinar el carro y ahora, ¿qué hago? Le di reversa, me voy a bajar de reversa, digo, y estaba casi en la cima, pero pues no se miraban los carros que venían y por atrás miraba que no venían. Me quedé casi a la mitad, un poquito más de la mitad. Y le puse reversa y el carro empezó a bajar poquito a poquito y se empezó a girar. Y le pisé el freno y se quedó. Le suelto el freno, digo, me voy a resbalar. Le quité el freno y empezó a deslizarse el carro. La cuestión es que la carretera está así y quedé así. Quedé atravesado. Y digo, ¿me bajo? Y si me bajo y viene otro carro, voy a provocar un accidente. Y estoy en el carro y estoy pensando. Y le seguí dando y se deslizó por atrás.
pero como ya habían medio limpiado, entonces habían nieves a la orilla de la carretera, hielo, porque era hielo a la orilla de la carretera, y eso me detuvo, ya no me fui al barranco. Ya ni le quería mover al carro, entonces pues tampoco me puedo quedar allá. Le puse para enfrente y se iba al carro, hasta que topé otra vez allá y no me fui. Le volví a mover de reversa y el carro empezó a girar, volví a quedar hasta que queda así. Le di gracias a Dios por eso. Pero saben, en medio del miedo y de las pruebas son cuando más nosotros tenemos que clamar al Señor. Y Elías, en lugar de clamar, se sintió solo. Sintió que Dios no estaba con él. Llegué a la casa y todavía me temblaba todo. Pero saben, Dios está con nosotros aún en los momentos más difíciles. Nos pueden olvidar, nos pueden pasar cosas, pero Dios nunca nos olvida. Nadie sintió la soledad más profunda que David. ¿Saben? David clamó, su propio hijo se levantó contra él. Los hombres de Israel lo persiguieron y se vio obligado a huir de la ciudad y dejar su casa y su familia. Y en el Salmo 25:16, mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. David, su familia lo había abandonado, sus hijos estaban en contra, una nación estaba en contra. Y él dice, estoy solo y afligido. Y él clamaba al Señor porque sabía que Dios estaba escuchando sus oraciones. Elías se había olvidado de las grandes proezas que Dios había hecho con él. En medio de ese momento, todo el miedo y el temor lo cegó y se olvidó de. Imagínense cómo Elías oraba y Dios enviaba lluvia. Quizás usted y yo no hemos visto eso, ni vamos a ver eso quizás, pero cómo usted ha clamado por algo específico y Dios le ha respondido. ¿Saben cuántas veces hemos orado porque alguien de nuestros familiares se conviertan a Cristo? Y se han convertido. Y quizás unos todavía estamos esperando, pero confiamos en el Señor que Él en su momento, como dice Eclesiastés, va a llegar ese momento. Solamente no perdamos la fe y sigamos clamando. Dios es el que tiene la victoria. ¿En qué momento de nuestra vida nos hemos sentido solos, como decíamos al principio? Muchas de las veces, a pesar de que estamos rodeados, nos sentimos solos. Nos sentimos solos. Pero a pesar de, Dios tiene puestos los ojos en usted y en mí. Y Él no se olvida de las promesas. Usted y yo no tenemos que olvidarnos de las promesas. Elías se olvidó de esta promesa. ¿Qué fue lo que hizo Dios ante la soledad y las ganas de rendirse de Elías? ¿Qué ha hecho Dios cuando usted ha querido rendirse? ¿Sabe? En primer lugar, le mostró su amor al enviarle ángeles. Dios le mostró su amor al enviarle ángeles. Imagínese. Primera de Reyes 19:5 dice, y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y he aquí luego dice, un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Primera de Reyes 19:7, volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate, come porque el largo camino te resta. Dios le envió un ángel. ¿Cuántas personas han llegado a su vida cuando se sentía solo? Cuando se sentía sin ganas de continuar, de seguir. ¿Cuántas personas llegaron a motivarlo, a animarle, a darle esas palmaditas en la espalda? O con tan solo escuchar su situación. ¿Le agradece a Dios por esas personas? ¿Ha orado a Dios por la vida de esas personas? Que quizás ellos tenían cosas que hacer, pero prefirieron dejar eso
para animarle, para buscarle. ¿Y saben por qué? En primer lugar, porque un cristiano verdadero hace eso. Segundo es que Dios le pone eso en su corazón. Tercero, porque usted es de suma importancia para esa persona. La aprecia. Dios ama a Elías. Y sentía cómo Elías se sentía en ese momento. En el Salmo 91:11 dice: pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Una de las funciones de los ángeles es cuidar a los creyentes. Existen ejemplos de ángeles guardianes, como ángeles mensajeros igual. En Daniel 6:22, mi Dios envió su ángel, el cual dice cerró la boca ¿de quién? De los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho, dice, nada malo. Daniel experimentó en un momento, en una cueva, en un foso, la ayuda de Dios por medio de ángel. Y en Hechos 12:7, y he aquí que se presentó un ángel del Señor, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. El 8 dice, cíñete y átate las sandalias y sígueme. El 10, habiendo pasado la primera y la segunda guardia hasta que llegaron a la calle, y luego el ángel se apartó de él. Hechos 12:11, entonces Pedro, volviéndose en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel. Quizás usted no vea a ese ángel, pero hay personas que nos han ayudado, nos han motivado y aún nos siguen ayudando y motivando. Y hay personas que están allá, que si usted le llama en un momento de soledad, no dude que van a estar allá. Ahí van a estar. ¿Y sabe por qué? Porque el Señor nos ama, el Señor nos aprecia y sabe que aún el enemigo va a poner esas pruebas. ¿De cuántas maneras y veces Dios nos ha ayudado enviando tales personas? ¿Cuántas veces nos ha ayudado Dios cuando nos sentimos solos y con ganas de rendirnos como Elías? Quizás usted esta noche tiene sus pensamientos. Mire, las bancas donde usted está sentada, las sillas donde usted está sentada, habían personas que decidieron rendirse, que usted conoce y sabe quiénes son. Pero ellos decidieron rendirse porque se concentraron en ellos y se olvidaron del propósito de Dios, se olvidaron que no estaban solos. Y quizás usted los ve en la calle y se le viene el recuerdo de cómo ellos servían, cómo motivaban y nos animaban. Y ahora, inciso B, ¿qué hizo Dios ante la soledad y las ganas de rendirse de Elías? Le demostró que se preocupaba por sus necesidades al enviarle alimento. Con Isaí, las sobras de las comidas, usted se da cuenta, todo se tapó de hielo, no se miraba nada. Tenemos un árbol allá atrás, enorme, donde las ardillas se meten y los pajaritos no tenían ni dónde picar. Entonces nosotros sacamos y le tiramos la comida, se lo dejamos. Ya en la tardecita llegaban de diferentes colores, pajaritos y ardillas comiendo. Le digo a Isaí, ven, mira, le digo. Salió y empezó, wow, dice. Le digo, así como ellos no se preocupan, le digo, por lo que van a comer, le digo, porque Dios le provee. Dios puso en nuestro corazón el ponerle comida. Y todos los días durante esa semana, que no se miraba el suelo, le poníamos comida. Nos gustaba ver los pajaritos cómo picaban y picaban. Dios se preocupaba por Elías.
Ni tiempo le dio a Elías de preparar su comida para llevar por el miedo que tenía. Pero aún como los pajaritos que no se preocupaban, Dios se preocupaba por Elías. Daba gusto ver a esos pajaritos cómo picaban y picaban y picaban y picaban. Y de ahí le empezamos a poner todos los días comida. Le sacamos en la noche y ya en la mañanita ya no había nada. A veces, ustedes saben, los pajaritos se levantan más temprano que nosotros. Madrugan. Pero así Dios se preocupaba por lo que Elías quería, por las necesidades. Primera de Reyes 19:5 dice, y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Pero ¿qué iba a comer Elías si no llevó nada? No tenía nada que comer. Pero Dios se había encargado de todo y cada uno de los detalles. A pesar de que todavía Elías se sentía así, Dios estaba con él en todo momento. ¿Saben? Cuando nosotros estamos así, a pesar de, Dios siempre está allá, está allá. Aunque usted se siga sintiendo solo y sin ganas de continuar. Dios está proveyéndole. Primera de Reyes 19:6, entonces él miró y aquí dice a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y hasta agua le llevó para que no se la atorara la torta. Dios se preocupó por cada detalle. ¿Cómo lo hizo? Nuestra mente limitada, finita, no puede entender cómo Dios obra. ¿Cómo piensa usted que fue la reacción de Elías al levantarse y ver la comida? Quizás le vinieron muchas preguntas. Él sabía que Dios había proveído y aún así se seguía sintiendo así. Él sabía, él había visto el poder de Dios. Dios lo había usado, pero aún así él continuó. Él sabía la grandeza y el poder y la soberanía de Dios. Había sido alimentado por cuervos que le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, en Primera de Reyes 17:6. Dios tiene ayuda donde menos la esperamos. Bendice de formas que van más allá de nuestras pobres definiciones o expectativas. No importa cuán amargas puedan ser nuestras pruebas o cuando nos sentamos solos con ganas de rendirnos. Debemos buscar siempre la mano generosa de Dios y podemos encontrar su providencia en algunos lugares extraños. Imagínense un desierto, una cueva. Job 38:41 dice, quien prepara al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida. Imagínense, esos pajaritos ni decía, no, pues mañana vamos a levantarnos y ahí vamos allí en esa casa y vamos a comer. No. Dios había proveído. Ellos no se preocupaban. Dios le demostró a Elías que a pesar de que se sentía solo y con ganas de rendirse, no estaba solo, que él siempre cuidaba de él de muchas maneras y diferentes formas. Y como le mencionaba esta semana, ¿de dónde me sacó? Del hielo. Él me cuidó, él proveó. Yo no sé, yo creo que también a usted de diferente forma. Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, dice, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En primer lugar, dice que no estamos solos, dice que Él está con nosotros, dice Isaías. Y en segundo lugar, dice que Dios ha establecido una relación con nosotros. Él dice, yo soy tu Dios. Él ha establecido una relación, dice, yo soy tu Dios. Tercer lugar, dice que Dios nos da la seguridad de fortalecernos, dice, que te esfuerzo siempre, dice. ¿Sabemos dónde buscar fuerza?
en momentos de debilidad. Él nos da esa seguridad. Él establece una relación. Si usted pudiera hacer una lista de cuántas maneras Dios lo ha ayudado en su caminar con Cristo, o antes de conocerlo, de qué peligros Dios lo ayudó, de qué circunstancias. Y hoy lo tiene aquí, escuchando su palabra. Dios es el que tiene cuidado de nosotros. Entonces, cuando piense rendirse, recuerde que no está solo, que Él está con nosotros. Él provee, Él nos anima. Segundo lugar es que hay alguien esperando. Hay alguien esperando. Cuando usted tenga ganas de rendirse, piense en las personas afuera, en personas que no conocen de Dios todavía y que están clamando, pidiendo a gritos a Dios de diferentes maneras. Primera de Reyes 19, del 7 al 9 dice: volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo: levántate y come, porque el largo camino, dice, te resta. O sea, te falta bastante, todavía no termino. El 8, se levantó pues y comió y bebió y se fortaleció con aquella comida. Caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y ahí se metió, dice, en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él le dijo: Jehová, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Versículo 16, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meholá, ungirás para que sea profeta en tu lugar, le dice. Todavía no termina, todavía te queda mucho camino, dice. Largo camino, dice, te resta, dice. Para sacarlo de la depresión y las ganas de deseo de rendirse, Dios permitió primero que Elías, ¿qué? Comiera y descansara. Necesitas descansar, necesitas comer. Luego lo confrontó con la necesidad de regresar a su misión en la vida, hablarle de parte de Dios a Israel. Las batallas de Elías no se habían terminado, todavía había trabajo que realizar. Elías dice que caminó 40 días y 40 noches. ¿Dónde agarró más comida para poder aguantar? Cuando Elías huyó al monte Horeb, dice, estaba regresando al lugar sagrado donde Dios le dio a Moisés sus leyes para la humanidad. Obviamente Dios le dio a Elías una fuerza especial para viajar hasta esa gran distancia, casi 320 kilómetros sin comida adicional. Dios le estaba dando fuerzas para seguir y continuar. Y en Deuteronomio 9:9, otro personaje dice: cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto de Jehová hizo con vosotros, dice, estuve entonces también 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Moisés también. Pero Dios es el que le daba las fuerzas de donde no había. Y el más grande ejemplo que podemos tener, nuestro Señor Jesús. En Mateo 4:1-2 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. 40 noches. Elías estaba en una cueva cuando Dios le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Cuál ha sido su cueva de usted? ¿Cuál es la cueva en la que usted está como Elías? Elías estaba en una cueva. Dios le dice: ¿qué haces aquí? Nos acomodamos tanto que nos olvidamos de las personas que esperan.
de las personas que necesitan a la mitad o en el proceso de cumplir el propósito de Dios por el cual fuimos llamados, van a llegar tentaciones de rendirnos y estar cómodos. Estar cómodo es sinónimo de rendirse. Estar cómodo es sinónimo de rendirse. Todo lo que este sistema del mundo nos ofrece nos conduce a centrar la mirada en nosotros mismos y a olvidarnos de lo que Dios quiere hacer conmigo y con usted. Solo yo he quedado, dice, y me buscan para matarme. Él estaba en una cueva. Y Dios le hace la pregunta, ¿qué haces aquí? ¿Acaso Dios no sabía qué estaba pasando con Elías? ¿Por qué se metió a la cueva? Él sabía por qué estaba Elías en la cueva. Él sabe lo que estaba pasando, pero sabe, él quería escuchar de los labios y la boca de Elías. Él sabe las necesidades que usted tiene, las necesidades que yo tengo. Y a veces decimos, bueno, Dios no me provee, Dios no me da esto, Dios no me ayuda, no me da sabiduría, no me da esto, pero ¿se lo pedimos? No. Y le pedimos y le pedimos y le pedimos, pero ¿cuántas veces le hemos pedido que nos siga dando esa sabiduría para poder servirle más? Tenemos que pedirle, él sabía por qué Elías estaba en la cueva, pero quería escucharlo. Piense qué cosas usted ha dejado a medias o se ha rendido. Ahorita se dieron los papelitos de propósito y muchos quizás pusimos libros, leer la Biblia, discipulado, servir, involucrarnos. Espero que no haya puesto dejar de servir, sino todo lo contrario. Quizás un libro o ser maestros aún de escuela dominical. O cualquier propósito. ¿Sabía que Coca-Cola vendió 25 botellas en su primer año y ahora vende 1.900 millones al año? 25 botellas. Y ahorita es el producto que quizás en todo el mundo se conoce. ¿Qué pasaría si el dueño se hubiera rendido 25 botellas en un año? Mire lo que se ha convertido. Walt Disney, uno de los entretenimientos más grandes que existe. Ahora en lo que se ha convertido igual. ¿Y todo por qué? Porque nunca se rindieron. Usted no sabe lo que Dios lo va a llevar o cuál es el propósito de Dios si usted decide rendirse esta noche o estos días, esta semana, este año. ¿Qué hubiera pasado si Elías se hubiera rendido? Largo camino te resta, le dice Dios. Segunda de Crónicas 15:7 dice, pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa por vuestra obra. Usted no sirve por la recompensa, pero hay recompensa por lo que usted hace. Quizás usted no lo vea en este momento. Yo digo que ya cada uno ya ha visto recompensa por lo que hace. Pero Dios tiene más recompensa. Elías tenía un propósito. Iba a ungir 2 reyes y a un sucesor. Elías no miraba lo que Eliseo quizás iba a convertir en estos reyes. Dios ya lo miraba. Dios le pidió a Elías que ungiera a 3 personas diferentes. Elías ungió como rey de Israel a Jehú. También dice a Asael y la tercera a Eliseo como su sucesor, el profeta que lo sucedería.
La tarea de Eliseo fue trabajar en Israel, el reino del norte, y ayudar a dirigir al pueblo de regreso a Dios. Dios le dio a Elías algo por hacer, pues él necesitaba una tarea en la cual enfocarse. Él necesitaba parar de verse a sí mismo y a sus propias circunstancias. Él necesitaba continuar con el propósito que Dios tenía para él. ¿Qué era lo que había dicho Elías al principio? Que él estaba solo. Bueno, Dios le iba a mandar un amigo, un compañero, a alguien quien discipulara, en alguien que invirtiera su vida y en alguien que se iba a convertir y que no lo iba a querer dejar. Si usted continúa más adelante, ve que Eliseo, vive Jehová, dice, que no te dejaré, dice. Elías le decía, quédate aquí, quédate aquí. Eliseo le decía, no. Primera de Reyes 19 dice, partiendo de ahí halló Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Dios le dio un amigo y sucesor. Le respondió la pregunta, le dio la respuesta o lo que él estaba pidiendo. Bueno, si esa es tu excusa, le iba a mandar a alguien. ¿Hay alguien esperando por usted? ¿Saben? El día que nos reunimos de ministerio, se dio una lista de jóvenes que necesitan discipulado. Todos sabemos que se necesita discipular. Y también hay personas que se necesitan discipular. Pero tenemos que salir de esa cueva. Tenemos que ser como Elías, no como Elías al principio, pero así como Elías, que decidió. Oremos para que Dios nos dé un corazón, pero un corazón que importe o que nos preocupe el crecimiento espiritual por los demás. Saben, Eliseo fue sucesor de Elías como profeta de Dios. Él tuvo un ministerio que duró aproximadamente 50 años. Y tuvo un gran impacto, dice, en 4 naciones: Israel, Judá, Moab y Siria. Elías no miraba eso. Elías no miraba lo que Eliseo o que Dios iba a hacer en la vida de Eliseo. Usted no mira lo que Dios va a hacer en la persona que usted va a discipular. ¿Cómo se siente usted al ver a la persona que usted discipuló? Al ver a la persona que usted invirtió tiempo sirviendo en un ministerio. ¿Sabe? Usted le da gracias a Dios. Usted se siente feliz, se siente contento. Pero también, yo sé que también habemos personas que hemos discipulado personas que no están aquí. Pero saben, le damos gracias a Dios también. Porque hay personas que a pesar que ya no están aquí, decidieron rendirse. Pero usted hizo la obra. Y eso Dios lo tiene escrito. Elías no miraba lo que Eliseo podía llegar a hacer. Dios sí. Y Dios usó a Eliseo en grandes maneras. Hizo muchos milagros. Él pidió la doble porción de Elías. Imagínense. Él aspiraba a más. Y así como Eliseo, nosotros hoy, esta noche, tenemos que querer hacer más. No para usted, no para mí, no. Por el Señor. Pocos sustitutos en las Escrituras fueron tan efectivos como Eliseo, quien sucedió a Elías como profeta de Dios en Israel. Eliseo encontró en Elías, dice, un gran ejemplo. Estuvo dispuesto a seguirlo para poder realizar el trabajo al que Dios le había llamado.
Elías habría estado orgulloso de Eliseo. Dios tiene a alguien esperando por usted. No necesita aprenderse toda la Biblia. Lo que usted sabe es lo que tiene que invertir en otros. Elías no lo sabía todo. Aunque Dios lo usaba grandemente, Elías no lo sabía todo. Y Dios le dijo, ¿te sientes solo? Te voy a mandar a alguien. Alguien está esperando por ti. Como tercer punto para terminar, dice, cuando pienses en rendirte, recuerda que nunca estás solo. En segundo lugar, que hay alguien esperando por ti. Y en tercero, que Cristo no se rindió. Y no se rindió por usted ni por mí. Juan 19:17 dice, y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo Gólgota. Y allí dice, le crucificaron. A él le crucificaron por mí y por usted. Él sabía todo el trayecto, todo el proceso, todo el dolor, toda la vergüenza que iba a pasar, pero él no se rindió. Jesucristo nunca nos prometió que no íbamos a pasar por dificultades, sino que así como Elías en algún momento de nuestras vidas iban a llegar problemas, miedo, ganas de rendirnos y que en algún momento nos íbamos a sentir solos como Elías. Pero cuando usted quiera rendirse y se sienta solo, recuerde lo que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Recuerde todo lo que Él hizo. Y ese debería ser nuestra motivación, ¿sabe? Cuando usted quiera rendirse y no quiera nada, piense en la cruz. Las personas que decidieron rendirse y que no están aquí o que dejaron de buscar a Dios es porque se olvidaron de lo que Jesucristo hizo. Se olvidaron de dónde Dios los sacó. Jesús dijo a sus apóstoles en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí, dice, tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dice. Él sabía que los discípulos iban a pasar por problemas, pero él le dijo, confíen en mí. Pongan siempre la mirada, no la quiten. Con estas palabras Jesús les estaba asegurando que iban a tener muchos problemas. ¿Quién quiere seguir a alguien sabiendo que van a llegar problemas? Así que los animo a que a pesar de las luchas inevitables que deberán enfrentar, dice, recuerden que no están solos. Elías igual. Recuerda, Elías, que no está solo. ¿Te sientes solo? Un amigo. Elías necesitaba enfocarse en algo. ¿Qué cruz nosotros estamos cargando? ¿Cuál es la cruz que estamos cargando? En Mateo 10:38 dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Así como él cargó esa cruz que a él no le pertenecía, nos anima que también nosotros, las ganas de rendirnos quizás es una cruz que usted debe cargar. ¿Cuántas veces se le ha venido a la cabeza decir, bueno, yo lo he intentado, lo estoy haciendo, pero solo no puedo? Y es cierto, Jesús sabe que solo no podemos. Incluso cuando a él le ayudaron a cargar la cruz, alguien. Y él sabe que usted y yo no podemos hacerlo solo. Necesitamos la ayuda de él. Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que en mí permanece, dice, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, dice, nada podemos hacer. Usted y yo, lejos de él, todo va de peor en peor.
de peor en peor. Y usted no puede hacer nada, dice, separados de Él. Segunda de Timoteo 4:10 dice, ¿se acuerdan que Pablo había dicho que había alguien que lo había abandonado? Demas. ¿A dónde se había ido? Se había ido al mundo. Regresó a hacer lo que la carne le pedía. Muchas personas regresaron. Pero sigamos orando, porque esta noche usted tiene la decisión de rendirse, de seguir con ese pensamiento o cambiar. En Josué 24:15 dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos, dice, hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, dice. Y al final dice, pero yo y mi casa, él decidió a quién servir. Él decidió no rendirse. Él recordó que Jesucristo había muerto por él. Y cuando usted piensa rendirse, recuerde que Jesucristo no se rindió. Él no se rindió, y no se rindió porque no podía, sino porque nos amaba y sabía lo que nos esperaba si Él se rendía. Le voy a invitar a que cierren sus ojos para orar.